Bueno, vamos a comenzar así como están en su lugar. Me imagino que las situaciones mm, es entendible que en un retiro virtual las situaciones son distintas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar haciendo una oración y primeramente disponiendo nuestros sentidos a la luz del Espíritu Santo. Así que en un momento de silencio, cada quien invoca al Espíritu Santo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer algunas oraciones de liberación, porque pues este tema en es particular, pues evidentemente al maligno no le gusta mucho. Yo ahora mismo, ayer tuve una sintomatología algo rara, eh, pero bueno, como coloquialmente decimos, son patadas de ahogado, ¿ah? Pues porque el Señor ya ha vencido. Am, Voy a hacer unas oraciones de liberación aplicadas solamente para mí, porque aquí está la clave. La oración de liberación solamente uno lo puede aplicar en quien tiene autoridad y un servidor solamente tiene autoridad sobre mí mismo, sobre mi esposa por el sacramento del matrimonio y sobre inclusive mi bebé que está ya gestándose en su vientre hasta la mayoría de edad. Una vez que ya es mayor de edad, ya no se diga si se casa, se hace religioso, tiene, pues ya esa autoridad no es que termine. A ver, déjenme quitar este banner que ya comenzamos. Ok. Este, em, pero ya no es lo mismo, ¿ah? Entonces, lo que siempre hay que tener cuidado es hacer oraciones de liberación por personas como laicos, ¿eh? Como laicos. El sacerdote es distinto, ¿ah? El diácono, por ejemplo, es distinto. Pero como laicos, hay que tener mucho cuidado en hacer oraciones de liberación por personas a las que no tenemos autoridad, porque podemos volver las cosas peores, ¿verdad? Entonces, este, yo esto ya lo he recomendado. Hay una aplicación que fue hecha por un exorcista acá en Estados Unidos que se llama Exorcism, eh, y hay un apartado para laicos, ¿no? Y él explica esta situación, ¿va? Que las oraciones para laicos sean aplicadas solamente para uno mismo o para las personas a las cuales uno tiene algún tipo de autoridad. Entonces, mientras yo voy a aplicar esto para mí, ustedes pueden irlo aplicando para ustedes mismos, ¿va? Y las personas que tienen autoridad, es decir, su esposa, su esposo y sus hijos menores de edad. Vamos a hacer una oración perimetral para protección, ¿no? Padre Celestial, te pido que establezcas un perímetro de protección a mi alrededor, sumergiéndonos a todos nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestros asociados, a nuestras propiedades, posesiones, recursos y a todo lo que en nuestras vidas es provisto por tu bondad paternal. Además, te pido, Padre Celestial, por intercesión de la Santísima Virgen María y San Miguel Arcángel, que envíes a tus ángeles y santos para cuidar de nosotros, de nuestras obras, nuestros ministerios y todo lo que se hace en nombre de tu amado Hijo, perseverándonos de toda influencia maligna,
preservándonos de toda influencia maligna y represalia demoníaca, incluidas todas y cada una de las maldiciones y acciones ocultas enviadas contra nosotros. Te pido especialmente que nos preserves de todo aquello a lo que podemos ser especialmente susceptibles en nuestras vidas, impidiendo que los demonios o cualquiera de los secuaces de Satanás nos dañen o acosen de cualquier manera, volviéndolos a todos espiritualmente sordos, mudos, ciegos y completamente impotentes. Te pido que quites el poder y elimines todas las influencias malignas que buscan empoderar, ayudar o fortalecer a los demonios o sus secuaces que buscan hacernos daño. Además, te pido que nos concedas abundantes bendiciones a nosotros, a nuestros familiares cercanos y lejanos, a nuestros sacerdotes y a todos nuestros seres queridos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, confiando en su divina misericordia y por la intercesión de tu Santísima Madre. Amén. Vamos a hacer otra oración, que es una oración para limpiar las facultades y los sentidos, ¿eh? Nuestras facultades, habla de la parte de la voluntad, del intelecto, de la memoria y de los sentidos, ¿va? La vista, el oído, etcétera. Entonces, repito, cada quien la aplica por sí mismo. Yo no puedo aplicárselas a ustedes porque yo no tengo autoridad sobre ustedes. De hecho, aquí hay una introducción por parte del exorcista. Dice, los laicos pueden decir esta oración por sí mismos o por sus cónyuges o hijos que sean aún menores de edad, invocando así su autoridad de ley natural. Señor Jesús, te pido que derrames sobre mí tu preciosa sangre, que se derrame sobre mí, sobre mi mente, lavando todo mal y oscuridad de mis pensamientos, recuerdos, sueños, imaginación y todas las facultades de la mente, que tu preciosa sangre limpie todos mis sentidos, lavando todo mal. Luego, con el pulgar, el individuo traza la señal de la cruz sobre sus propias partes del cuerpo, utilizando preferentemente aceite bendito o agua bendita. Pásame el agua bendita, please. Si tiene alguien agua bendita o aceite bendito, en este momento vaya por él para agarrarlo, porque se va a estar haciendo esta oración y con el dedo pulgar se va a hacer la señal de la cruz en donde vean ¿qué? Por ejemplo, si tienen hijos menores, ustedes lo hacen en el cuerpo de sus hijos. Hago la señal de la cruz en la frente para que yo acepte la cruz del Señor. Hago la señal de la cruz en los oídos para que yo escuche los preceptos divinos. Hago la señal de la cruz en los ojos para que yo vea las grandezas de Dios. Hago la señal de la cruz en las fosas nasales para que yo pueda percibir la dulce fragancia de Cristo. Hago la señal de la cruz en la boca para que yo pueda pronunciar las palabras de vida. Hago la señal de la cruz en el pecho para que yo crea en Dios. Hago la señal de la cruz en cada hombro para que yo tome el yugo de su servicio.
Y finalmente hago la señal de la cruz en todo el cuerpo, una grande. Estoy haciendo a la oriental, vamos a hacerla también a la occidental, de derecha a izquierda. Hago la señal de la cruz sobre todo mi ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que yo tenga vida eterna y viva por los siglos de los siglos. Amén. Señor, aleja de tu siervo toda obra del diablo. Sopla en mí tu espíritu de paz para que, protegido por tu espíritu, yo pueda crecer en la fe, la esperanza y la caridad. Protege y limpia nuestras almas, porque tú eres el Señor Todopoderoso y te glorificamos con tu Hijo y con tu Santísimo Espíritu vivificante, ahora y por siempre. Ahora vamos a hacer una oración a la Santísima Virgen. Este es del Padre Gabriel Amor. Augusta, Reina del Cielo, soberana Reina de los ángeles, tú que al principio recibiste de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, te suplicamos humildemente, envía tus legiones celestiales para que por tus órdenes y por tus poderes rastrees demonios, luches contra ellos en todas partes, frenes su audacia y los sumerjas en el abismo. Oh Madre Divina, envíanos tus ángeles y arcángeles para defendernos, para velar por nosotros, santos ángeles y arcángeles, defiéndenos, protégenos. Amén. Y finalmente hacemos una oración a San José. San José, terror de los demonios, echa tu mirada solemne sobre el diablo y todos sus secuaces y protégenos con tu poderoso bastón. Huiste durante la noche para evitar los malvados designios del diablo. Ahora, con el poder de Dios, derrota a los demonios que huyen de ti. Oremos. Concede protección especial a los niños, los padres, las familias y los moribundos. Por la gracia de Dios, ningún demonio se atreva a acercarse mientras está cerca. Así que te suplicamos que estés siempre cerca de nosotros. Amén. Déjenme ver si hay alguna, ya que vamos a hablar de un ángel caído. Creo que hay alguna para San Miguel Arcángel, más allá de la que conocemos de León XIII. Permítanme. Mm. Bueno, vamos a hacer la típica y normal de San Miguel Arcángel. Ya para comenzar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. A ver, aquí alguien está diciendo que si puedo compartir estas oraciones, pueden bajar la aplicación. La aplicación se llama Exorcism. Así como poner exorcismo, pero quítenle la O, exorcism, así en inglés. Está a ver si, ya, permítanme, porque creo que también ya la pude bajar aquí en mi computadora.
Miren, les voy a mostrar un poquito para que la vean. Share screen, window. Esta es la aplicación. El logotipo es así, este escudo con esta espada y como un azul marino más o menos. Entonces dice oración para uso de exorcistas. Esto no lo toquen ustedes. Oración para ser utilizadas por cualquier sacerdote. ¿Cuál es la diferencia? El exorcista natural es el obispo. Ellos son los exorcistas, vamos a llamarlo por antonomasia, ¿va? Pero pues no puede estar en todos lados. Entonces tienen a sacerdotes, dentro de todos sus sacerdotes, algunos los eligen para este ministerio. No todo sacerdote puede hacer exorcismos oficiales en nombre del obispo, ¿va? Entonces, esta es oración para uso de exorcistas, pero esta es oración para ser utilizada por cualquier sacerdote, porque el sacerdote, por el orden sacerdotal, puede hacer oración de liberación, ¿verdad? Distinta a la oración de liberación que hacemos un poco nosotros, ¿verdad? Por esa autoridad que tiene, ¿verdad? Y esa la puede usar sin permiso, bueno, sin permiso del obispo. No tiene que tener un permiso explícito. El exorcista tiene que tener un permiso explícito. Están los sacerdotes, no. Para hacer oración de liberación, para hacer exorcismo, cualquier sacerdote no lo puede estar haciendo. Hay oraciones para aquellos que ayudan a los sacerdotes, estos se llaman auxiliares, ¿verdad? Laicos, que están y han sido entrenados para asistir a un exorcista. Oración de liberación para los diáconos. Esto hablan de diáconos permanentes y diáconos transitorios. Y aquí está bendiciones utilizadas por los sacerdotes o cualquier sacerdote. Y hasta el final está oración, liberación, oraciones por laicos, ¿no? Y aquí ya vienen un montón que pueden hacer uso, repito, para ustedes, para su esposo, para su esposa y para sus hijos menores de edad, que son para quienes nosotros como laicos tenemos autoridad. Entonces, hagan el favor de que si la descargan esta aplicación, fíjense arriba cómo se escribe exorcism, así como en inglés, este, este, lean esta que tiene letras mayúsculas antes de decir estas oraciones. Eso es importantísimo que lo lean para que se formen de por qué se hace así en el caso de nosotros los laicos. Así que para los que me piden las oraciones, no se las puedo pasar. Simplemente bajen la aplicación y ahí tienen varias, ¿no? Entonces, pues listo. Me va a disculpar un poquito la garraspera, en la mañana la tengo un poco más complicada. Pero bueno, vamos a comenzar. Permítanme poner esto aquí. Eh, ok. En teoría, va a ser como unas 3 charlas con sus momentos de reflexión, de silencio o pausas y también una sesión para preguntas y respuestas. Eh, las preguntas y respuestas no las pongan en este momento en el chat, sino ustedes escríbanla. Cuando sea el momento de las preguntas, pues entonces ahí sí ya las ponen en el chat y ahí las voy revisando, porque si las ponen ahorita, imagínense, durante el transcurso del retiro se pueden perder pues entre toda la filota de comentarios que se puedan hacer. También no abusen del chat, pongan atención, es como si estuvieran presencialmente, ustedes no están continuamente hablando en el chat, ni haciendo preguntas en el chat, sino poniendo atención, sabiendo que va a haber un momento para hacer preguntas, ¿ok? Pues bueno, a ver, alguien aquí dice, ¿será que ya empezó? Yo veo la pantalla en negro. Bueno, todos los demás están viendo, ¿no?
Lo que le recomiendo es que se salga y vuelva a entrar a Chance con el link que recibieron por el correo electrónico. Ok, vamos a comenzar pues. Entonces, este retiro va a tratar de la batalla espiritual contra Belzebul, el demonio de las moscas o el señor de las moscas. La finalidad, yo comparto mucho la opinión de varios exorcistas de que es muy complicado el tratar las cuestiones del demonio porque puede causar un tipo de obsesión que no es sana, ¿verdad? De hecho, por eso muchos obispos ni siquiera tienen publicado quién es el exorcista de la diócesis, ¿verdad? Porque dicen ¿no? que no queremos que la diócesis se endiable. ¿A qué se refiere? A que algunos empiecen a sugestionarse, ¿verdad? Entonces, si hay alguna cuestión que pueda ser preternatural, que ya no tiene explicación a nivel natural, etcétera, pues ir primero con el sacerdote y el sacerdote redirige a la diócesis y la diócesis ahí de manera privada lo refiere al exorcista. Y esto pues me parece prudencial, me parece bien porque, repito, mucha gente le encanta endiablarse, por llamarlo así, y endiablar el ambiente y todo el diablo y el diablo, el diablo. Nosotros no somos una religión que ponga el diablo en el centro, ¿no? No somos ingenuos como para quitarlo. De hecho, es una de las grandes tentaciones del demonio, hacernos creer que no existe o que es una cuestión etérea, así el mal, así en abstracto, no una persona, no personas, porque cada demonio es una persona angelical, pero es persona, ¿no? Con su intelecto, con su voluntad. Eh, entonces, pero muchos exorcistas dicen que hace bien profundizar en los demonios en miras a llevar una mejor vida cristiana y no tanto por el hecho del miedo. De hecho, a algunos les causaba un poquito de asco la imagen que diseñé, esta, de Belcebú, así con las moscas y todo esto, y pues yo a una señora así como muy escandalizada, que ya se estaba poniendo un poquito agresiva, y le digo, qué curioso, que pueda causar repugnancia esta imagen que diseñé de Belcebú, el señor de las moscas, y no pensáramos en cómo está nuestra alma cuando está en pecado. Se queda corto, nos debería dar más náuseas y más asco al ver nuestro propio pecado. Y más si usted se pone un poco tanto violenta, ¿no será que eh, no quiere ver este tipo de imágenes porque le llaman a su conciencia, a su estado del alma? La dejé la pregunta así abierta, ya cada quien se revisa, yo no veo el interior de la doña que se escandalizaba por esta imagen. Entonces, todos aquellos especialmente que les daba repugnancia esta imagen, me alegro, ahora pueden hacer el benéfico ejercicio de entender cómo está nuestra alma cuando está en pecado. Y si esta imagen nos motiva a pecar, entonces hay que revisar que hay adentro, ¿no? Entonces, pero no se preocupen, no la voy a estar poniendo continuamente o no la voy a dejar así para que también no cause distracción. Entonces, a ver, vamos a empezar primeramente con la palabra Belcebú o Belzebul. Lo escriben como Belcebul, o a veces como Bel con doble E, Bel y con Z, Ebul, Belzebul, o Belcebú nada más, con acento en la U. Primero hay que decir qué podemos decir del nombre de Belzebul. Primero, los nombres de los demonios que sabemos muestran la perversión de su pecado dominante, ¿no? Luzbel habla de la luz que tenía ese ángel, ¿verdad? En el caso de Belcebú, habla con esto del señor de las moscas, por eso vamos a profundizar en esto. Esto ya va a ser en la charla 2.
dice algo de la personalidad de este demonio, ¿verdad? Eh, Hay muchas versiones de que los tres demonios que le llaman la Trinidad falsa es Luzbel, Belzebul y Leviatán. Algunos ponen a Asmodeo en vez de Leviatán, ¿verdad? Porque sabemos que el demonio, el, los padres de la iglesia le llamaban como el mono de Dios, ¿verdad? O sea, el imitador de Dios. Entonces, el nombre de cada demonio muestra mucho la perversión del pecado dominante que tiene ese demonio. Tiene muchos pecados, por no decir todos, pero muestra su pecado dominante. Hay un exorcista que menciona al respecto de esto, dice, como curiosidad diré que en un exorcismo un demonio dijo que los 5 demonios más poderosos del infierno eran por este orden: Satán, Lucifer, Belcebú, Belial y Meridiano, ¿no? Esto le pasó a este exorcista. Vamos a ver más adelante que muchos exorcistas comparten de que Satán y Belcebú son el mismo, ¿no? Algunos confunden a Lucifer con Satanás y no, son distintos, ¿verdad? Y en esto la mayoría de exorcistas están de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero ciertamente que Satanás y Belcebú en mucho es básicamente se está tratando casi del mismo demonio. Hay algunos que sí separan, como que está Satanás y está Belcebú. Y dice este exorcista, ¿es segura esta jerarquía? Este demonio que en un exorcismo que estaba diciendo decir que los demonios más poderosos son Satanás, Lucifer, Belcebú, Belial y Meridiano, ¿es seguro esta jerarquía? Se pregunta el exorcista. Solo Dios lo sabe. Lo que es seguro, y lo sabemos por la Sagrada Escritura y por los exorcismos, es que cada demonio tiene un nombre dado por Dios que expresa la naturaleza de su pecado. ¿Ven? El nombre de cada demonio muestra la naturaleza principal de su pecado principal. Distintos nombres de demonios dichos por ellos en exorcismo son, por ejemplo, perversión, muerte, puerta, morada, etcétera. Me recuerdo también el padre Juan Rivas con uno de el chico Ángel que tenía la posesión, o no sé si la sigue teniendo, que creo que era Pantera, ¿eh? Habla un poco cuando estos demonios se presentan, pero evidentemente todos estos son súbditos de los más grandes que conocemos. Los más grandes que conocemos es Satanás o Belcebú, Belial, Asmodeo, Leviatán, ¿verdad? Lucifer, el mero sabor ranchero. Dice, otros, sin embargo, dicen nombres que no sabemos qué significan. También los demonios en los exorcismos se expresan nombres que no sabemos qué significan. Elisebei, Quobat, Hansen o Jansen, Eiselig, etc. Muchas veces pudieran también presentarse con ese nombre que muestra la naturaleza de su pecado, pero lo hacen más para distraerse, para meter en el exorcista el hecho que significará esto y disminuye la fuerza de la oración, ¿eh? En esto tiene que estar muy atento el exorcista. Pero bueno, en el demonio que nos compete en este retiro vamos a ver de Belzebul, que lo más seguro es que viene de Baal-Zebú. Baal, sabemos que era el dios pagano principal, que sale mucho en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver en la tercera charla cuando entremos a cuestiones de Biblia. Y en principio, Baal-Zebú significaba el señor de la vivienda o de la vivienda alta. Esto porque estos paganos parecía que el templo lo tenían así en una colina, ¿no? Y hay una hipótesis de que entonces, ¿cómo pasó al señor de las moscas? Y es que parece que el término cebú se puede jugar con ese término
como por ejemplo, me imagino, en español tenemos café. Esto no lo entiendo, me acuerdo, una amiga brasileña decía, ¿cómo pueden decirle la misma palabra? ¿Por qué? Porque café para nosotros es un color, pero también café es el café que se toma, ¿no? O nieve. Bueno, esto no en toda Latinoamérica, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en México, en varias partes de México, decir nieve, estamos diciendo un helado como tal, pero también es nieve de de la que cae, del tiempo, ¿ah? Por ejemplo, en portugués, la nieve, el helado le dicen sorbechi, y en la nieve que cae así del cielo es neve, ¿no? Entonces, en inglés también igual, es snow y ice cream, ¿verdad? Entonces, es distinto, pero eh, el Baal Zabub, que en principio se significaba este dios Baal, al que se le ofrecían sacrificios entre ellos niños, estaba en una colina, en una vivienda, en una casita, en las alturas. No estamos hablando de que está en el cielo, sino alto. Y los hebreos, el pueblo de Israel, pues a manera irónica le empezó a llamar no el señor de la vivienda, sino el señor de las moscas, porque Balsabú se presta para esa palabra. Y lo decían principalmente porque los sacrificios que les ofrecían al Baal, las sobras, por ejemplo, de los animales, etcétera, a veces las dejaban y ya se imaginarán el templo lleno de moscas. De hecho, los hebreos les decían, miren, por ejemplo, el templo de Salomón no tiene moscas. El de usted está lleno de moscas. Entonces, de ahí viene que se propagó la cuestión de que Belcebú significa el señor de las moscas, ¿va? Porque los sacrificios, los restos de los sacrificios que se le hacía a este dios Baal, pues generaba pues muchas moscas, porque lo vamos a ver en la segunda charla. Las moscas están en primera fila con todo lo que esté podrido, orgánico, etcétera. ¿Quién es Belcebú? Y ahorita vimos por su nombre, pero ¿quién es? Hay muchas versiones, ¿verdad? Para poder identificar quién es, cómo actúa, qué dice la tradición propiamente de este demonio. Primero, al menos en la investigación que yo hice, fue interesante porque vi dos fuentes y tenían sentido. Van a ver por qué tiene sentido que Belcebú era, o sigue siendo, ¿verdad? Pero antes era bueno, un querubín, ¿verdad? Sabemos que hay jerarquía de ángeles. Yo tengo charlas ya hablando sobre los ángeles, ¿verdad? Y en el caso de los querubines, querubín significa próximo. ¿Próximo a qué? Al santuario de Dios. Los querubines son los que están casi como en primera fila adorando a Dios. Los querubines no son ángeles que continuamente estén en contacto con nosotros. Esos son los ángeles y los arcángeles, ¿va? Pero las demás dominaciones, potestades, etcétera, que no se confundan. Eso a mí me confundía de niño porque pues se habla en la Sagrada Escritura de que estamos peleando contra potestades, contra dominaciones, etcétera. Claro, potestades, dominaciones, querubines, todos estos caídos, pero existe querubines, dominaciones, etcétera, salvados que siguen en su puesto, vamos a llamarlo así. Entonces, Belcebú se piensa que era un querubín, y eso es interesante porque cuando querubín significa próximo o segundo al mando, ¿cuál es uno de los títulos que se le da a Belcebú? Príncipe de los demonios, no rey de los demonios, príncipe. Al rey se le pone como a Luzbel. Entonces se cree que básicamente Belcebú era el segundo al mando, ¿no? Como que es el achichincle ahí de Luzbel. Eh, en el libro de Ezequiel se nos manifiesta las cualidades de los querubines, porque me metí también a hacer una investigación sobre esto, ¿ah? Porque digo, si Luzbel era un querubín, sigue siendo un querubín, pero un querubín condenado, caído, ¿cuáles son las cualidades de un querubín para ir conociendo cómo actúa este demonio? Y en el libro de Ezequiel, lo pueden ver,
cuando se aparecen los querubines ahí al profeta, hay una característica que dije, tiene sentido por qué Belcebú es el señor de las moscas, ¿verdad? Los querubines, dice Ezequiel, se mueven como relámpagos. Pregunta, ¿alguien ha tenido problemas en matar moscas que la tienes aquí y ya le vas a hacer y se te va? Vamos a ver esto, sobre todo en la segunda charla. No creo que sea mera coincidencia que a Belcebú se le llama el señor de las moscas y que Belcebú en teoría parecería que fue un querubín y los querubines se mueven como relámpagos, o sea, son rápidos, son veloces. ¿Ah? Esto de moverse es en un sentido, porque el ángel estrictamente no tiene movimiento, ¿ah? Porque es un espíritu puro. Los movimientos de los ángeles son intelectuales. ¿Ah? Por ejemplo, nuestros ángeles, lo dice la Sagrada Escritura, sobre todo cuando somos bebés, dice que están mirando hacia Dios. Entonces, si están mirando hacia Dios, entonces no van a estar cuidando, no me están cuidando a mí como niño, ¿o qué onda? No, es que son muy... el ángel tiene un tiempo, no son atemporales como Dios, que es eterno como tal. Se llama Evo, el tiempo de los ángeles, pero el tiempo implica una cuestión de movimiento. Para nosotros, nuestro tiempo implica el movimiento, distancia, tiempo, espacio, etcétera. Así también como se mide el tiempo. Pero en el caso de los ángeles, los movimientos son intelectuales. Entonces el ángel no necesita desplazarse. Cuando un ángel o un arcángel, bueno, se han aparecido, etcétera, es una providencia de Dios que trata de que se puedan presentar de alguna manera que se vean materiales, porque simplemente si no, no podríamos entenderlo en la cabeza. O sea, por ejemplo, nuestro ángel custodio está 24 horas con nosotros, pero está 24 horas también en presencia de Dios. O está aquí o está allá, es que no se mueven, estrictamente hablando, como nos movemos nosotros. Sus movimientos son intelectuales, son volitivos de la voluntad, ¿verdad? Entonces, pero esos movimientos intelectuales, esos movimientos de la voluntad, en el caso de los querubines, son rapidísimos, se caracterizan por eso, son muy rápidos. Dice el profeta Ezequiel, son como relámpagos. También se menciona un poco de esto en el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, pues los ángeles querubines caídos, pues ahora su intelecto y su voluntad está consagrada al mal, pero esto es importante que lo tengamos en la batalla espiritual contra Belcebú, que no es alguien, no es un demonio tortuga, es alguien que está así, rapidísimo. Y los querubines tienen una misión particular, le digo, ellos están más en la presencia de Dios porque son guardianes de la gloria de Dios. Son guardianes de la gloria de Dios. O sea, son los que cuidan que el santuario de Dios, por así decirlo, esté guardado, esté protegido, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Son formas de hablar, ¿verdad? Porque sabemos que Dios no tiene espacio, no está en un templito ahí en el cielo. Dios es el cielo, porque no puede haber un lugar más grande de Dios. Si Dios habita en un lugar allá en el cielo, pues el cielo es más grande que Dios, ¿verdad? No, Dios es el cielo, ¿verdad? Es una manera de poder hablar y poder entender un poquito más el misterio de Dios, ¿verdad? Entonces, en la presencia de Dios están principalmente los querubines, también están otras jerarquías de ángeles, pero los querubines básicamente son catalogados como los guardianes de Dios, ¿verdad? Aquí es interesante porque nos surge una pregunta: si Belcebú es un querubín, ¿cómo es que se pasa de custodiar la gloria de Dios a ser custodio de la vanagloria de Lucifer? Porque repito, Belcebú es como el achichincle, el que está ahí al ladito de Lucifer, el mandadero principal de Lucifer, etcétera. Que es un poder el que tiene Lucifer. Belcebú también lo tiene, pero fíjense cómo se cae, ¿verdad? O sea, nadie que deja de amar y creer en Dios se queda en el hueco, en el vacío. Todo se va compensando. Quien no adora a Dios, adorará otra cosa. Estrictamente hablando, hay ateos intelectuales, pero ateos en la práctica no se puede.
Tú quita a Dios y te vas a poner a ti mismo, o tu dinero, o tu familia, o tus cosas, o cuestiones ocultistas, lo que sea. No se puede hacer en la práctica ateo. No se puede. Lo que corresponde a Dios, tu confianza, tu amor y todo eso, si no lo pones en Él, lo vas a poner en otra cosa, o en otra persona, o en ti mismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues esto pasó con los demonios. Belzebul era un ángel bueno, como todos, Dios no creó demonios, y cuando se rebelaron, que se rebela Lucifer, básicamente el segundo al mando era Belzebú. ¿Verdad? Y qué lamentable que habiendo tenido la misión de guardar, custodiar la gloria de Dios, haya caído a custodiar ahora la vanagloria de Lucifer, ¿no? Hay un caso se llama Madeleine de Mandoix, disculpen mi francés, eh, que es un caso, creo que es del siglo XVII, XVIII por ahí, que hubo de una posición masiva de unas monjas ursulinas, ¿no? Va rápido la historia. Había un sacerdote que estaba dándole dirección espiritual a las hijas de un matrimonio y pues las convenció de que se hicieran monjas ursulinas. Pero una de ellas, que creo que en ese momento tenía 17 años, Madeleine, eh, este sacerdote se terminó enamorando de ella, de la chica esta. Y pues básicamente la metió en cuestiones de lujuria, abusó de ella, la metió en cuestiones de ritos paganos, podemos hoy llamar aquelarres, brujería, etcétera, etcétera, eh, ya estando consagrado, ¿eh? Y esto lo menciono porque en la invitación, en el video de invitación que hice para este retiro, les mencioné que Belcebú, en lo que yo encontré en el pseudo Salomón, que ahorita explico más de esto, eh, en especial tienta a los consagrados en materia de lujuria. Esta posesión masiva de varias monjas, también existe cuando yo investigué este caso, algunos dicen que fue simplemente, ¿cómo le llaman? Como una cuestión colectiva psicológica, como una sugestión psicológica, ¿va? No sabemos, quizá me podría meter más, investigar más, pero para el caso de que estoy trayendo el caso de esta monja, Madeleine, es porque cuando me profundicé sobre ello, a lo menos en lo básico, dije, mira, qué interesante. ¿Por qué? Porque ella principalmente estuvo poseída por Belcebú, también por Asmodeo, ¿eh? Pero principalmente por Belcebú. Y fue a raíz de este sacerdote que previamente estaba poseído, ¿eh? Entonces, interesante, interesante, porque confirma lo del pseudo Salomón, este libro apócrifo, no es de la Biblia, pero es antiguo, en donde se dice que Belcebú, entre las varias cosas que hace, o de las tareas principales que tiene, es tentar a los consagrados, especialmente en materia de lujuria, ¿no? Por fin, entonces el sacerdote hizo maleficio sobre esta muchachita, ya que ciertamente entró al convento, Madeleine, y después terminaron algunas otras monjas, parece, posesas. Eh, Se le relaciona también a la cuestión de lujuria, aunque aquí eh, también es mucho por parte de Asmodeo, porque Asmodeo es el demonio que principalmente tienta en las cuestiones de materia sexual, pero las reacciones que tenían, los trances que tenían estas monjas, especialmente Madeleine, eran con cuestiones a nivel sexual, posiciones, y no voy a hablar más allá. Entonces, la iglesia en su momento, pues, investigó, se trató de hacer exorcismos, a este sacerdote se le condenó, ¿eh? En fin, pero bueno, pongo esto de Madeleine porque al conocer dije, tiene una noción de lo que le llaman el pseudo Salomón, que es un libro que no se sabe el autor, pero se le atribuye al rey Salomón. Hoy por hoy, la mayoría de los exegetas saben que no tiene, primero no es revelado, pero nos ayuda. Miren, aquí hay una araña, ya me salió aquí una araña.
paseándose aquí al ladito, no sé, en fin. Y arañota, bueno, así. Entonces, am, ¿me das alguna toallita para lavarme la mano? Porque ya la aplasté y no me voy a agarrar ahorita los ojos y, no sé si venía a picarme, pero, thank you. Ya la maté, pero no voy a hacer que me agarre los ojos y... Ok. Bueno, sigamos. Entonces, les decía, este libro del Pseudo Salomón lo menciona a Belcebú como el príncipe de los demonios, no el rey se le ha marcado a Luzbel, príncipe de los demonios, controlador de tiranos, controlador de tiranos. Y esto, repito, no solamente entendamos tiranos como Maduro en Venezuela o cualquier otro tirano, por ejemplo, de derecha, ¿verdad? Mussolini, no sé. Entonces, es importante que el hecho de tiranizar, la actitud tiranizante, déspota, prepotente, que abusa del poder, etcétera, etcétera, pues la podemos tener tú y yo, porque todos absolutamente tenemos algún nivel de poder sobre algo y alguien. Los padres sobre los hijos, sobre todo cuando son menores de edad. Tú quizá eres el manager del negocio en el que trabajas. Eh, no sé, todos tenemos algún tipo de autoridad. La autoridad siempre viene de Dios, pero cuando haces mal uso de la autoridad, cuando perviertes y corrompes la autoridad, pues lo más seguro es que está ahí rondeándote las moscas de Belcebú, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que necesitamos empezar, como dicen los padres del desierto, a no dar por hecho que somos virtuosos, de que ya estamos convertidos. No, 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 no. Entra y verás que en tu interior hay un tirano al acecho. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta cuestión, ¿no? También a Belcebú, en el Pseudo Salomón, se le llama el promotor de la idolatría. Y también ya les había dicho, no entendamos la idolatría solamente como los que adoraban a Baal, ¿no? A este dios pagano, a estos dioses paganos, porque los Baales eran diferentes dioses, ¿verdad? Sino que idolatrar es adorar, y la adoración solamente es a Dios. Por lo tanto, todo lo que se adore fuera de Dios, en automático puede estar motivado, influenciado por Belcebú, porque él en especial tiene esta tarea de promover la idolatría. Y empieza la idolatría. Si me preguntan a mí, la idolatría peor no es adorar, no sé, un dios pagano o una imagen o alguna cosa. No, la idolatría peor es la idolatría que tenemos constantemente de nuestro propio ego. Y eso lo podemos ver en muchas actitudes de egolatría que continuamente tenemos, ¿verdad? Puedes estar poniendo, repito, tu dinero, tu tiempo, tu reputación, tus seres queridos, tus amigos, tus cosas, etcétera, aun cuando intelectualmente dices, no, yo creo en el único Dios. Sí, pero revisémonos, ya cada quien ponga su preguntita donde está escribiendo y después ojalá que en los tiempos de descanso pues empiece a reflexionar y te digas la verdad. A ver, ¿cuáles son los focos de tiranía? ¿En dónde soy tirano como tal? ¿Verdad? Es más, se me ocurre una cosa para darles, permítanme. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española define tirano de la siguiente manera. Dicho de una persona que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, ¿no? Especialmente si lo rige sin justicia a medida de su voluntad.
Esto evidentemente sí aplica a los tiranos que conocemos como tal, pero ¿qué tal si hacemos la analogía con uno? ¿Verdad? ¿Soy justo en la manera como rijo con autoridad? ¿Todo lo quiero hacer a medida de mi voluntad? Si soy una persona injusta, si soy una persona que todo lo quiere hacer a la medida de su voluntad, pues por ahí tiene alguna mosca del Belcebú. Dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario, ¿no? Esto es un tirano. Me dirán que no caemos en esto. Si tenemos tiranía, por ahí anda Belcebú aventando las moscas, ¿verdad? Y nosotros lamiéndolas. Eh, Dicho de una pasión o de un afecto, se refiere a que domina el ánimo o arrastra el entendimiento, que esto es muy particular de los tiranos. Los tiranos actúan como actúan con abuso de poder, injustos, pero parece como que no se pueden detener a sí mismos. O sea, el tirano tiene un temperamento como que le arrastra, porque hay pecados, por ejemplo, low motion, vamos a decir, cámara lenta, como la pereza, ¿no? Pero estamos diciendo que Belcebú, al ser un querubín, actúa rápido. Y fíjense cómo sí tiene relación con que él es incitador o controlador de tiranos, porque el tirano empieza a tomar decisiones rápido, ¿eh? Por su temperamento. Es cerillito, rápido se prende, ¿eh? En fin, esto un poquito, simplemente nada más para que tengan un poco más de contexto a la hora de dar el tiempo de descanso, que cada quien puede revisar cuáles son los elementos de la tiranía, porque yo, según estoy bien fuerte en mi batalla contra los demonios, incluyéndome a Belcebú. Oye, mijito, pero ya has revisado tus comportamientos tiranos, ¿eh? Tus tiranías. Segundo, la idolatría. ¿Te crees que no eres un idólatra simplemente porque no adoras una imagen pagana, alguna cuestión? Porque las imágenes católicas no las adoras, sino las veneras, aun cuando nos calumnian muchos hermanos protestantes, etcétera, y con eso te quedas tranquilito. No, la idolatría es es dar culto de adoración a algo fuera de Dios. Y muchas veces, repito, estamos dando egolatría, culto de idolatría a nuestro propio ego, ¿eh? Y finalmente el pseudo Salomón habla de que el príncipe de los demonios, Belcebú, es el tentador por excelencia de los sacerdotes, de los consagrados en materia de lujuria. Yo creo que en esto, quizá un día podamos hacer otro retiro sobre Asmodeo, pero trabaja muy en conjunto con Asmodeo, ¿eh? En esta cuestión de la lujuria, ¿verdad? Pero bueno, Asmodeo es la lujuria como para todos, ¿va? En este caso, Belcebú se enfatiza en poner tentaciones de lujuria para los consagrados. También otro libro apócrifo, que es el Evangelio de Nicodemo, nos habla que Jesús, cuando murió y descendió a los infiernos, que le llaman, ¿verdad? Infierno no, se refiere al lugar inferior, vamos a decirlo así. El primero que le salió al quite fue Belcebú, porque esto sí, muchos padres de la iglesia y padres del desierto hablan de que el demonio creía que estaba venciendo cuando crucificaron a Jesús. Pobre ingenuo. Él creía, él incitó eso, él incitó toda la rabia y el odio que contiene el infierno en contra de nuestro Señor, y por eso fue tan diabólica la pasión que sufrió nuestro Señor. Y digo tan diabólica la pasión en el sentido de lo cruel, de lo abrupta. La pasión de nuestro Señor es santa por sus frutos, ¿no? Pero en la manera, pues fue brutal. De hecho, la película esta de Mel Gibson se queda corta, ¿no? Ser una carnicería, como torturaban a los presos, los romanos, ¿verdad? Entonces, los judíos a lo menos tenían un número tal de latigazos, en los romanos hasta donde aguante el cuerpo, si es que aguanta, ¿verdad? Y si no aguanta, inclusive le puede seguir dando, ¿verdad? Entonces, eh, el demonio creía que estaba venciendo,
cuando veía a nuestro Señor crucificado. Y en este evangelio apócrifo, no es revelado, no es palabra de Dios, pero es un evangelio que se llama de Nicodemus, se habla, ahí fíjense, ahí en ese libro hablan de Satanás y de Belcebú como dos dioses diferentes. Yo en la investigación que hice, comparto más la teoría de que Belcebú y Satanás son el mismo, ¿eh? Pero bueno, aunque fueran diferentes, dicen que Satanás y Belcebú se pusieron de acuerdo para apenas muriera Jesús, ir a los infiernos, a ese lugar bajo, no al de condenación, sino a ese lugar de los muertos que le llamaban, y jalarlo para llevarlo al infierno, a Jesús. Como diríamos irónicamente, pobres ternuritas, ¿verdad? No sabía con quién metían. Entonces Belcebú, que es cerillito, que es súper rápido, etcétera, pues apenas murió Jesús, fue el primero y le salió el encuentro a Jesús en la mansión de los muertos, en ese infierno como tal, y Jesús nada más suena su voz, suena, ni siquiera le da un discurso, un sermón, no, suena su voz y knockout a Belcebú, knockout para Belcebú. Y aquí voy a ir dando a ciertas claves en la batalla espiritual contra este demonio en específico. Miren que solamente la voz de Jesús, que todavía no estaba resucitado, estaba en la mansión de los muertos por 3 días. O que le llaman también infierno, lugar inferior, eso significa infierno. Estamos hablando del infierno condenatorio. Solamente la voz puso en su lugar a este gallito, que llegó muy rápido, muy salsa, etcétera. La voz abrió la boca, el Señor lo eliminó. Ojo, el Señor. Nosotros, y esto lo pueden ver con varios exorcistas, los diablos o los demonios más poderosos, Luzbel, Belcebú, Asmodeo, Leviatán, si quieren Satanás, si no quieren decirle Belcebú, como otro demonio aparte, generalmente cuando hay algún tipo de posesión, esto lo dicen los exorcistas, hay más de un demonio, por lo general, ¿verdad? Y siempre está dominado por alguien de estos pesados. Entonces, estos pesados son los últimos que salen en el exorcismo, en la etapa de exorcismo, porque pueden ser varios, y a veces hasta por años. A los chiquitos, vamos a llamarlo así, es más fácil sacarlos, pero estos son unos huesos duros de roer. Pero por muy duro que fuera de roer Belcebú, la voz, nada más la voz del Señor, lo puso en su sitio. Dice San Atanasio, un padre de la iglesia, nuestro enemigo el diablo nos rodea siempre tratando de quitarnos la semilla de la palabra que ha sido puesta en nosotros. Y en especial este demonio Belcebú no quiere que tengas palabra, esa palabra que se pronunció Jesús y que lo puso en su sitio. El padre José Antonio Fortea, que era exorcista, ya ahorita actualmente él no tiene ese permiso del obispo, no porque esté mal ni nada por el estilo, son tiempos que va decidiendo el obispo, pero me recuerdo que una vez mencionó, dice, si el demonio te está atacando por fuera, un tipo de influencia, le llaman vejación, sabemos que un poco de agua bendita o el uso de algún sacramental nos puede ayudar, dice, pero ¿qué tal si no tienes? Y dice, algunos dicen, y se me aparece y me prende la luz y me empieza a generar algún tipo de obsesión, dice el padre Fortea. Basta repetir pausada y con profundo amor, con todo el amor que tú puedas tener, Jesús, Jesús, Jesús. No lo soporta ningún demonio, ni Belcebú, ni Luzbel, ni nadie, ningún demonio soporta. Pero ojo, me gusta como se lo escuché al padre Fortea. Con pausa, que tiene que ver mucho con Belcebú. Belcebú va rápido, es desesperado. Tú, con pausa, con paciencia y con profundo amor, Jesús. O sea, no se trata de pronunciar Jesús, Jesús como simplemente una cuestión de superstición, o como un mantra hindú. Jesús, Jesús, Jesús. No. Basta pronunciar el nombre de Jesús una y otra vez, pausadamente. De hecho,
al obispo que nos mataron acá, Monseñor David O'Connell. Él trabajó por mucho tiempo en la zona más complicada aquí de Los Ángeles, violenta, en donde cuando hay violencia, pues sabemos que están demonios de violencia generando mucho esto, a través de las heridas emocionales, de familias rotas, de mucho rencor, de mucho odio, varias cuestiones, ¿verdad? Y él estuvo por mucho tiempo ahí, genera eso mucha pobreza, era un barrio muy pobre, se llama el South Central, acá en Los Ángeles, ¿verdad? Una vez los hermanos afroestadounidenses quemaron todo el barrio, ¿verdad? Entonces es muy caliente ese barrio, y Monseñor David O'Connell trabajó mucho ahí, ¿eh? Y se ganó a muchas de esas almas, pero él una vez a adolescentes, ese video lo pueden ver en YouTube, está ahí, que fue un congreso con teenagers, con adolescentes, les podía haber dado una magistral conferencia y solamente se redujo a enseñarles de que él en los momentos que le llaman aquí burnout, que estás quemado, que no puedes guardar silencio, que estás, o sea, reventado como tal, que él empezó al ritmo de su corazón, que se ponía su mano acá y trataba de percibir el ritmo de su corazón, y al ritmo de su corazón decía Jesús, 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 o al ritmo de la respiración. Inspira, Jesús, Jesús. Entonces, esto es fundamental, porque aunque este libro del Evangelio de Nicodemus no es libro revelado, nos da ciertas cositas de lo que se dice ya en la antigüedad de este demonio, ¿verdad? Entonces, que supuestamente después de la muerte de Jesús, el primero que le salió al encuentro para llevarse y jalarlo al infierno de condenación fue Belcebú, la voz, la palabra de Jesús lo puso en su sitio. Nosotros no somos Jesús, pero podemos tener la palabra continua. Este consejo también lo doy cuando enseño Lectio Divina, que es el método más antiguo que tiene la iglesia de leer, orar, meditar y contemplar la palabra de Dios. Que es intentar grabar palabra de Dios, memorizar palabra de Dios, pero no como muchos apologetas protestantes y católicos lo hacen. Simplemente se aprenden versículos para podérselos restregar en la cara al contrincante. No. El mismo demonio se sabe la Biblia de memoria y lo vemos como le cita la misma Biblia a Jesús en el desierto. No, se trata de que es memorizar palabra de Dios precisamente para cuando llegue la tentación, nuestra memoria suene esa palabra de Dios, porque mi palabra no tiene poder, pero la palabra de Jesús sí. Cuando Jesús dice en la barca, no tengan miedo, no teman. Imagínate que eso lo tengas guardado. Que estés sufriendo porque se te está persiguiendo injustamente, felices los perseguidos, te vas a las bienaventuranzas, ¿verdad? Y no algo vago, o sea, aprenderte y memorizar palabra de Dios es muy, muy, muy benéfico. En este sentido, ojalá que puedan tener una Biblia con una muy buena traducción. Yo recomiendo la Biblia de Jerusalén y la Biblia, ahí se fue la otra. La de Navarra, Jerusalén, Navarra. La de Straubinger también la recomiendo. Nácar Colunga también está bien. Agarres una buena Biblia para que tengan y memoricen la mejor traducción, vamos a decirlo así, ¿verdad? En la de Jerusalén existe una Biblia de Jerusalén latinoamericana. No es igual a Biblia latinoamericana, es Biblia de Jerusalén latinoamericana, por si necesitan un español, pues como lo hablamos nosotros los latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, en fin, vamos a dejarlo aquí, esta primera charla. En un resumen, por aquellos que se agregaron ya un poquito más tarde, hablamos propiamente de la palabra Belcebú, que era referido al Baal, a uno de los dioses, bueno, a varios dioses paganos, y Zebub significaba como la casa que está en las alturas, pero no como en el cielo, sino que en una colina, y fueron los hebreos que le empezaron a decir el señor de las moscas, no el señor de la vivienda,
alta, sino el señor de las moscas, porque precisamente esa vivienda, ese templo de estos dioses, al que se le hacía sacrificios, incluyendo humanos, eh, pues ante tanta sangre y pedacera y todo eso, pues las moscas eran el pan de cada día en esos lugares. Vimos un poco que Belcebú fue querubín, que es querubín, pero ahora un querubín condenado, que es el príncipe de los demonios, está al servicio principalmente de Lucifer, que como querubín es sumamente rápido, es la característica de los querubines, y también los querubines condenados como tal. Vimos cómo es controlador de tiranos, y ahí en este momento que vamos a tener de pausa, analicemos, veamos si tenemos elementos de tiranía, porque puede estar ahí este demonio incitando. Es promotor de idolatría como tal, y repito, no solamente idolatría de dioses paganos, sino la idolatría de mi ego, la idolatría de mi esposo, de mi esposa, que tenemos que ser fieles, lo queremos, pero no es mi Dios, mi esposa no es mi Dios, mis hijos no son mi Dios, yo no soy mi Dios mismo, mis cosas menos, etcétera. Y muchas veces, aunque de palabra decimos que Dios es nuestro Dios y que adoramos a Dios, en la manera de que nos comportamos, mostramos que realmente somos idólatras, ¿verdad? Y si somos idólatras, muy probablemente el que está ahí metiendo sus moscas precisamente es Belcebú. Y es tentador principalmente de consagrados en materia de lujuria, ¿no? Y finalmente lo que acabamos de ver, de que el demonio, Jesús venció a este demonio en particular, a lo menos por un evangelio apócrifo, no es revelado, pero apócrifo. Y lo que rescato de esto, más allá de que no es revelado, es de que manifiesta que la palabra de Jesús, solamente la voz de Jesús, de ahí que tener el nombre bendito de nuestro Señor y repetirlo continuamente con amor, con ternura, con paciencia, que luego uno ve cómo se reza a veces el rosario. Dios te salve María, Dios te salve Reina Madre llena eres de... O sea, ni siquiera nos detenemos ante la velocidad de Belcebú, la paciencia, el equilibrio, ¿eh? El no acelerarse, especialmente en la oración y mencionando el nombre de Jesús, por ejemplo, simplemente esto no lo soporta este demonio. Bueno, vamos a dejarlo aquí en esta primera charla. Vamos a dar unos 20 minutitos, 15, 20 minutitos, para que puedan ir al baño, hagan un momento de reflexión, etcétera, y en un ratito regresamos, ¿va? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.